La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos ocuparon los países de Europa Oriental que habían liberado de los nazis, mientras que las fuerzas estadounidenses ejercieron su influencia política y establecieron sus bases militares en Europa Occidental, Turquía, Japón y otros países. Los diferentes sistemas económicos y políticos adoptados por los dos países eran antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático. El otro, el comunista soviético, bajo el gobierno autoritario de Stalin desde 1922. El enemigo común, el nazismo, fue lo que los mantuvo uno al lado del otro, y una vez derrotado, cada país trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales. La Unión Soviética buscaba implantar el socialismo en otros países para que pudieran expandir la igualdad social basada en la economía planificada del Partido Comunista, igualdad social y falta de democracia, mientras los Estados Unidos, la otra potencia mundial, defendía la expansión del sistema capitalista basado en la economía de mercado, sistema democrático y propiedad privada. Al final de las negociaciones entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes. Estas correspondían al límite del avance de tropas soviéticas y americanas durante la guerra. La parte oriental, ocupada por los soviéticos, se convirtió en el área de influencia de la Unión Soviética. En poco tiempo, los partidos comunistas locales, apoyados por la URSS, pasaron a ejercer el poder en esos países, establecer las llamadas democracias populares en Albania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. La parte occidental, ocupada principalmente por tropas británicas y estadounidenses, estuvo bajo la influencia de Estados Unidos. En esta área consolidaron democracias liberales a excepción de las dictaduras en España y Portugal. En 1947, con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció un discurso en el Congreso. En él afirmaba que Estados Unidos se posicionaría a favor de las naciones libres que desearan resistir a los intentos de dominación. En el mismo año, la Secretaría de Estado creó un plan económico llamado el Plan Marshall, donde los norteamericanos prestarían recursos a bajo interés para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin había participado en la reunión, pero no aceptó el plan, pues temía el crecimiento del capitalismo. En consecuencia, los soviéticos crearon un plan económico llamado de Consejo para Asistencia Económica Mutua, Comecon. El Consejo tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se puede considerar el Consejo como respuesta al Plan Marshall. En el mismo periodo, Estados Unidos fundó una alianza militar denominada Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el 4 de abril de 1949, con la participación de los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y el Reino Unido, que tenía como objetivo el apoyo mutuo de tropas aliadas a cualquier investidura de los ejércitos comunistas. Los comunistas alineados a la URSS, como la Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rumania, el 14 de mayo de 1955, no tardaron en hacer un levantamiento del mismo tipo y se creó el Pacto de Varsovia. Estados Unidos inició la Guerra Fría con ventaja porque en su territorio nunca se combatió, mientras la Unión Soviética sufrió la invasión de las tropas alemanas nazis, que destruyeron centenares de ciudades soviéticas y sitiaron Leningrado y Moscú. Después, los soviéticos expulsaron a los nazis persiguiéndolos por Europa hasta tomar Berlín, logrando su rendición. Pero la guerra destruyó casi toda la infraestructura de la Unión Soviética, el tendido eléctrico, las carreteras, las vías de ferrocarril, aeropuertos, fábricas y hospitales. Europa incluida, Rusia fue arrasada. La destrucción fue inmensa. Los campos agrícolas quedaron incultivables. Murieron 20 millones de soviéticos, la mayoría de sus profesionales y su fuerza laboral, mientras que soldados estadounidenses murieron 200.000. Estados Unidos quedó intacto y surgió fácilmente como una superpotencia económica y militar. La Guerra Fría creó la carrera armamentista
debido a que ninguna de las dos superpotencias podía permitir que la otra la superase de tal manera que pudiera destruirla sin ser destruida a la vez. Mantener ese equilibrio implicaba billonarios gastos militares. Para 1980, los gastos militares representaban el 25% del PIB soviético, a costa de privarse de bienes de consumo para los ciudadanos e inversiones en obras civiles. Los gastos de la Guerra Fría, sumado a que la economía centralizada comunista resultó un fracaso, implicaban mucho sacrificio para el pueblo soviético. En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética y decidió implementar cambios profundos a lo interno, reformas llamadas perestroika, reestructuración, permitiendo actividad económica privada e inversión extranjera, e implementando cambios democráticos en política exterior. Decidió acabar con la Guerra Fría. La Guerra Fría también implicaba para Estados Unidos vivir bajo el temor de un ataque soviético y destinar billonarios recursos a la carrera armamentista. Gorbachev propuso a Reagan un diálogo para terminar con esa guerra que ninguna de las dos superpotencias podía ganar y solo ocasionaba gastos y tensiones. Después de inicialmente negarse, Reagan finalmente aceptó el diálogo propuesto. Acordaron limitar la producción de armamento y destruir la mitad de sus arsenales nucleares, estableciendo mecanismos para evitar confrontaciones y comprometiéndose a no imponer ningún sistema político-económico a otros países, representando la autodeterminación de cada nación. El 3 de diciembre de 1989, Gorbachev y el sucesor de Reagan, Bush padre, declararon terminada la Guerra Fría. Las dos superpotencias llegaron a compromisos mutuos para convivir en paz. En Rusia se profundizó la perestroika y en Europa del Este se siguió su ejemplo. Todo gracias a las brillantes iniciativas de Mikhail Gorbachev. Eso determinó, por ejemplo, que los soviéticos suspendieran la ayuda militar al gobierno sandinista, lo que facilitó la paz en Nicaragua.